Buenos días a todos, bienvenidos. Y quiero dar la bienvenida a Jorge, que está ahí. Encantado de conocerte, estás en tu casa. ¿Eres de Puerto? No, estoy de paso. ¿De vacaciones? Sí. Pues aprovecha el tiempo, la playa y todo lo que tengas encima lo intenta estar. También quería dar la bienvenida a Génesis, estás aquí en tu casa. Y su marido también, ya los conocemos, pero en un culto les damos la bienvenida. Y quería también hacer partícipe a la congregación de dos personas, que dos son muy calladitos, Wilfredo, que lo conocemos ya hace mucho tiempo, y Anthony. Él llega desde octubre a la iglesia, viene muy de vez en cuando, pero queríamos que supierais que ellos se van mañana a las Olimpiadas. Y él representa a Venezuela en lucha libre. Entonces, Anthony, estamos orando por ti. Sabes que vas a ser luz allí donde estés y a disfrutar. Y Wilfredo, tú también. Tú no vas a disfrutar mucho tiempo, pero también vas a disfrutar. Así que estamos orando por vosotros. Dicho lo cual, continuamos el Evangelio de Juan. Acordaros, estamos en el año 27 después de Cristo. Y Juan nos está narrando una de las semanas más intensas que tuvo aquí en la tierra. Juan, el evangelista. Vimos la predicación anterior, el mes pasado, que Juan ya empieza a dar información de lo que él estaba haciendo aquí, de quién iba a ser Jesús, qué hacía Juan el Bautista, porque los primeros 19, 18 versículos nos ha dado un prólogo. Nos ha dicho que el verbo, que es Jesucristo, que es la palabra, es eterno, es creador, está lleno de verdad, está lleno de gracia. Si creemos en Él, somos llamados hijos de Dios. Ha dicho tantas cosas que luego va a ampliar durante el Evangelio, que Juan, ya en el versículo 19 que dimos el mes pasado, dijo, a partir de ahora empieza la acción. Y tenemos un diario, por lo menos de la primera semana de Juan. El anterior mes dimos del versículo 19 al 28. Día 1, y aquí tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Acordaros que Juan el Bautista llevaba ya 6 meses predicando, y justamente cuando lleva ya casi 6 meses sí, aparece el Mesías. En estos 6 meses Juan el Bautista se convirtió, como se dice, en un influencer, porque acudían a él tantas masas para ser bautizado y arrepintiéndose de sus pecados, que en Jerusalén llamó la atención a los sacerdotes y a los levitas, que eran los que estaban en el templo. Escucharon, algo ocurre en el río Jordán, que se está acercando mucha gente a esta persona. ¿Quién es esta persona? Y vimos que este grupo fue hacia el río Jordán para ver quién era. Y cuando fueron allí, los levitas, los sacerdotes, se encontraron algo inusual. Se encontraron a una persona que iba vestida con piel de camello, que comía langostas del desierto y que lo que hacía era predicar el arrepentimiento y el bautismo. La gente iba pidiendo perdón, se arrepentían y los iba bautizando. Pero el mensaje era tan revolucionario que estos sacerdotes y levitas fueron de Jerusalén allí para ver qué pasaba. ¿Por qué no viene tanta gente al templo y van todos allí? ¿Qué mensaje es este revolucionario? Y acordaros que estos grupillos que va del templo allí le hacen 3 preguntas a Juan el Bautista que son aplicables para nosotros. La primera pregunta que le hicieron a Juan el Bautista es ¿quién eres? Versículo 19 del capítulo 1. La segunda pregunta, ¿qué dices? Juan el Bautista. Y en el versículo 22. Y la tercera pregunta, ¿qué haces? Versículo 25. Y Juan el Bautista siempre apunta a Cristo. ¿Quién eres? Yo no soy el Cristo. ¿Qué dices? Yo soy una voz que clama del Rey que tiene que venir, así que preparad el camino, que el Rey viene pronto. ¿Qué haces? Sirvo a Dios. Bautismo. Y nosotros debemos de hacernos estas 3 preguntas muchas veces que nos pueden hacer a nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que estás diciendo de Cristo? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Hay otro que nos dice que Dios es preeminente y eterno, como nos dice Juan. Y esto nos sirve para hacernos pensar a nosotros. Y este fue día 1 del diario de Juan.
Día 2, versículo 29, que es lo que vamos a estudiar hoy. Nos dice, día 2, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Día 3, nos vamos al versículo 35, nos sigue diciendo, el día siguiente otra vez estaba Juan. Día 4, versículo 44, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Luego nos dice, 3 días después, fueron las bodas de Canaán. Luego nos decía que un poquito más cerca, purificó el templo y estaba ya la Pascua. Pero aquí nos ha dado una semana lo que Juan, el evangelista, hizo. Estuvo hablando con estas personas, con el Bautista, y hoy ese encuentro que tiene Juan el Bautista con Jesús y dice algo acerca de él. Vamos a leer del 29 al 34. Dice así, Juan 1, del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Dos partes vamos a mirar en esta mañana en el texto. La primera parte tiene que ver el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es igual a Hijo de Dios, igual a Jesucristo. Esa es la primera parte. Y son los versículos 29, 30 y el 34. Y la segunda parte de la predicación, una pregunta. ¿Cómo conocemos al Cordero de Dios? Versículos 31 al 33. Cordero de Dios. Si hoy voy por la calle, siglo XXI, para una persona que no conoce nada del Señor Jesús ni del Evangelio, y le digo, Jesucristo es el Cordero de Dios. Pregunta, ¿crees que lo va a entender? Pues evidentemente no va a entender nada. Si tú vamos a la calle y dices, mira, Jesucristo es el Cordero de Dios. No, porque no saben a qué se refieren con lo del Cordero de Dios. Pero si les digo, Jesucristo es el Hijo de Dios, probablemente lo van a entender muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque saben que Jesús fue una persona histórica, puedan creer o no si era o no era quien dijo ser. Y saben, no tienen una idea de algo de Dios. Pero eso de Cordero queda como, pero Hijo de Dios sí que se entendería. Tendrían más luz y puede que lo entiendan. Cuando Juan escribe su evangelio, lo hace para todas las personas sin distinción. Toda lengua, toda nación. Hombres, mujeres, esclavos, libres, de todas las razas. Para todo el mundo. Para que conozcan a Jesús, este Jesús que apareció hace 2000 años, que sepan que es el Hijo de Dios. Y es que hay cosas que para entenderlas a veces tenemos que hacer un ejercicio de meternos en la época, en la lengua, en la nación donde está Juan explicando lo que está ocurriendo. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2 nos dice Pablo que escribe una carta y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La primera carta de Corintios, ¿para quién es? ¿Para mí? No, para Corintios. Porque Pablo no está pensando en mí de aquí a 2000 años. Es una carta que está escribiendo a los corintios específicamente porque sabe que ocurren problemas y hay que solucionarlos. Pero nos dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y nos sirve a nosotros para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Y también porque las escrituras nos hacen sabios para salvación por la fe en Cristo. Así que 1 Corintios fueron para ellos, pero nosotros sí que podemos extraer enseñanzas que nos pueden hacer ser mejores y perfectos delante de Dios. Y asimismo Juan da más de un nombre de Jesucristo para llamar la atención de los lectores de la carta. Porque el primer nombre que se le da a Jesucristo lo vimos
Versículo 1. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? El Verbo. Bueno, acordaros que el verbo solamente se dice así en castellano, en esta traducción. En griego es el logos, que es la palabra. Y vimos cómo esta palabra griega, en todas las traducciones del siglo XXI, se mantiene la palabra. Si tú vas a la Biblia francesa, verás que pone paró, la, ¿no? En italiano, parole. Te vas al inglés y pone word. En alemán vas y pone word. Si vas al ruso, pone slogan. Siempre dice, en el principio era la palabra. En castellano nos lo han complicado, porque piensas el verbo y muy bien no sabes dónde está, qué es. Pero la palabra sí que es más, ¿sabes lo que es la palabra? Algo que sale, que dice, que entiendes, que escuchas, que sabes lo que es. Y esta palabra, los logos, era usada mucho por los griegos para debatir sobre ello. Acordaos que los griegos en esta época le decías, ¿qué es la sabiduría? Y se tiraban 5 días diciéndote que era la sabiduría. ¿Qué es el honor? 5 días que el honor. ¿Qué es el poder? El poder. Pues con esta palabra, logos, ocurría lo mismo. Había un filósofo que se llama Filón que le daba hasta 1200 significados a lo que era la palabra. Imaginaros cómo era, cómo divagaban con ciertas palabras. Ellos luego lo tenían como un concepto, pero Juan cuando está escribiendo, su mente es semítica, es hebreo, y él está pensando que logos, la palabra, es una persona, porque así es como se llamaba en el Antiguo Testamento, cada vez que nos pone, y dijo Dios, ese dijo Dios le llamaban la menra. Entonces cuando, aunque Dios es espíritu y pone, dijo Dios, saben que esa era una persona y ahí había actividad, algo había ocurrido, y algo iba a ocurrir. Y por eso dice, la palabra de Dios, que equivale a menra en el antiguo, atribuye a un agente personal. La menra es una persona y el logos es una persona. Le está diciendo, griegos, el logos no es un concepto, es una persona, es Jesús y es Dios. Pero ahora, versículo 29, cambia el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo llaman? El Cordero de Dios. Porque este nombre le está diciendo, ahora ya los gentiles no. Judíos, os voy a decir una cosa. Este, dice que Jesús venía, dice, es el Cordero de Dios. Y cuando todos dicen el Cordero de Dios, y se girasen, ¿a quién vieron? A Jesús. Ellos sabían que el Cordero de Dios, cuando vieron a Jesús, que era una persona. No había un cordero que iba andando, no. Vieron que era una persona. Pero está hablando a personas que cuando le decían el Cordero de Dios, si habían leído el Antiguo Testamento y lo habían estudiado, ellos sabían a qué se estaba refiriendo con eso del Cordero. No hoy, en el siglo XXI, que me dicen Cordero de Dios y no sé lo que es, pero en ese siglo, todos los que estaban viniendo a donde Juan eran judíos, o casi todos, venían de muchos sitios. Pero el Cordero de Dios sabían lo que era. ¿Por qué? Porque habían leído el Antiguo Testamento y sabían a qué se estaban refiriendo y el significado de ellos. Pero para nosotros hoy, ¿cómo llegamos a entender este nombre que se le da a Jesús y por qué un cordero? Pues si nos ponemos en ese siglo I, ¿qué pensaría un judío cuando le dijo Juan, ve venir a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios? Pues un judío hubiera pensado, este hombre, Cordero de Dios, pues hubiera remontado hasta Génesis 22, 7, que es el sacrificio a Isaac. Génesis 22, 7 dice así. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en el versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero, y mira, esta frase es importante, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Lo primero que a mí me dice el cordero hubiera pensado el judío. Me acuerdo que nuestro padre Abraham con Isaac fueron a sacrificar a Isaac y tomaron un cordero. Dice que el cordero era en lugar de Isaac, y esto es muy importante. Y ahí nos dice que cogió un carnero, es el macho de la oveja, pequeñito, con unos cuernos que estaba en el zarzal, y Abraham lo cogió. Y fue el sacrificio en lugar de Isaac. Pero si seguimos con la historia del pueblo de Israel, también hubiera podido pensar,
¿qué ocurrió en la Pascua? Si nos vamos a Éxodo 12, versículo 3, nos dice así. Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación. Era último día en el cual el pueblo de Israel iba a salir con mano poderosa de Dios, pero faltaba todavía una plaga, y era la muerte de los primogénitos, y solamente se podían librar si los dinteles de las puertas estaban rodeados de sangre. Cuando pasaba el ángel y veía la sangre, pasaba de largo y no fallecían. Y decía, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en el versículo 13-14 nos dice, y la sangre os será por señal, que en la casa donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siglo I se seguía celebrando la Pascua. De hecho, Jesús, el día que murió era viernes de Pascua. Murió a las 3 de la tarde, igual que se mataban a los corderos en el templo, a las 3 de la tarde, misma hora. Pero también nos dice, por ley, los hebreos tenían que hacer todos los días. En Números 28, 4 y 6 nos dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de harina amasada con un cuarto de fin la machacarás en ofrenda. Es holocausto continuo. Ese sacrificio de oveja. Sacrificio, holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Pero aún así hay un día que es el día de la Pascua del Señor. Número 28-16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Así que tenemos que la historia de Israel constantemente nos habla de un cordero. Pero si pasamos a los profetas, hay una profecía, Isaías 53:7. Isaías 53:7 nos dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, la ley, los profetas apuntan a una sola cosa, a Cristo. Lo que antiguamente eran sombras, en Jesucristo se hace realidad. Lo que antiguamente se hacía como sacrificio para expiar o quitar el pecado, en Jesucristo, el Cordero que murió por nosotros, es el Cordero que Juan nos está diciendo. Ahora Jesús, lo vemos, quitamos el Antiguo Testamento, por así decirlo, lo tenemos que tener, pero nos miramos en Jesús. Y Jesús en el Nuevo Testamento nos dice que este es el Cordero de todo lo que se estaba diciendo. Y nos lo dice Juan el Bautista, como estamos diciendo. Jesús venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios. Las sombras se hacen realidad. La misión de Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, siendo el sacrificio perfecto. Uno de sus apóstoles, Pedro, nos dice en su carta: sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que un judío sabía que esa persona era alguien especial. Algo tenía que suceder. Y Juan está diciendo: este es el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Porque el significado de este Cordero viene ahora. Y el Cordero quita el pecado del mundo. Un judío sabía lo que es pecado. Tenían una ley y dentro de esa ley tenían los 10 mandamientos. Y sabía lo que era pecado. Robo, pecado. Miento, pecado. Siglo XXI. Hoy, ¿qué es el pecado? Nadie sabe lo que es el pecado. Si tú vas a la calle, ¿qué es pecado? ¿Mentir es pecado? Pues algunos dirán, depende de la circunstancia. ¿Robar es pecado?
Pues depende, porque a veces normalizamos ciertas cosas que no están bien y las damos por sentadas que están bien. Porque hoy se dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando Jonás va a Nínive, Dios le dice, es que este pueblo que hay aquí no saben distinguir de su mano derecha ni de la izquierda. No saben. Pecado es todo aquello que atenta contra la santidad de Dios. Es todo lo que va en contra del carácter de Dios. Es todo aquello que va en contra de la ley moral de Dios. Es todo aquello que atenta con su justicia. Por eso, el Cordero, necesitamos un Cordero sacrificado para que quite nuestros pecados, que es expiación. La expiación elimina la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto por medio, en el Antiguo Testamento era un animal, pero en nuestro caso es por una persona. Os he dicho que en Génesis era importante que ese Cordero fue por Isaac. Asimismo, el Señor Jesucristo intercambia. Él muere para darnos vida a nosotros. Pero durante el Nuevo Testamento, aunque el significado es que quita el pecado del mundo, que es lo que realmente nosotros necesitamos, arrepentimiento, pues Juan viene diciendo, arrepentíos de vuestros pecados. No solamente quita el pecado, sino que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos muchísimas más bendiciones, y estas bendiciones son inamovibles. No cambian, son eternas, porque en él tenemos redención. No solamente que nos quita el pecado, que también nos perdona, porque es muy fácil quitar, pero no perdonar. Eso es lo que a veces decimos, perdona pero no olvido. No, Dios lo hace todo completamente, nos lo quita y nos perdona. Y queda anulada el acta que había en contra de nosotros. Todo el acta que dice pum, 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 queda anulada. No es que la tache. Antiguamente cuando uno tenía una deuda, cuando en nuestra época me acuerdo que mi madre decía, te debo 500 pesetas, y lo anotaba, y cuando iba y le pagabas te lo tachaba. No está hablando que te lo tacha. Antiguamente las deudas se ponían en piel, y para quitarlo rascaba, de tal manera que llegaba un momento que ahí no había deuda. Pues lo mismo nos está diciendo la palabra. El acta queda anulada, no se ve nada, absolutamente, como si no hubiéramos pecado. Y la ira de Dios es aplacada para nosotros, para dársela a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay más bendiciones, sino que la muerte y la resurrección de Jesucristo nos ofrece perdón y reconciliación con Dios. Podemos estar delante de la presencia de Dios como lo estamos haciendo hoy. Que podemos conocer a Dios, al Creador del cielo y de la tierra. En Hebreos 9, 11 y 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para siempre, ahí ya me era el 11 y el 12. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, que ya está todo pagado, que es una eterna redención, que hemos sido redimidos, que podemos estar con el Señor. Y hay un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva relación entre Dios y los hombres. Y este sacrificio es por gracia. Él está en gloria y decide, como hemos leído desde antes de la fundación del mundo, un cordero preparado para venir y rescatarnos. Y en el versículo 30 nos describe cómo es este cordero. Juan el Bautista dice que es primero, que es preeminente y que es eterno. Y es la tercera vez que lo dice. Dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. Que se nos quede esto en la cabeza. El Señor Jesucristo tiene que ser lo primero. Todos, cuando nos levantamos, tendríamos que pensar, abrimos los ojos y decir, hoy
vuelvo a luchar entre la carne y mi espíritu. Pero lo primero es Jesucristo, porque es una lucha constante, levantarnos y decir, otra vez a la batalla, y a la batalla, y así todos los días. Pero tenemos esta promesa que nuestros pecados han sido perdonados eternamente y ahora vivimos por la gracia y la misericordia de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Pero ahora ya tenemos griegos, el Logos, judíos, el Cordero de Dios, y los gentiles. ¿Qué le decimos a los gentiles? ¿Alguno había por allí? Por Juan el Bautista, versículo 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Los gentiles eso lo hubieran dicho, pues entiendo, un hijo y que es de Dios, esta persona, Jesús. Y es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién no conoce hoy quién es Jesús? Porque su persona es indiscutible a nivel histórico. No hay debate si existió o no. De hecho, vivimos en el año 2021, después de Cristo. La cuestión está si Jesús es quien dijo ser. Y Jesús dijo que era el Hijo de Dios. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dice que Jesús o bien era un loco, o un mentiroso, o realmente dijo quién era. Porque si Jesús realmente es el Hijo de Dios, estamos en problemas. Porque todos somos pecadores y nos vamos al infierno. La ira de Dios está sobre nosotros. Pero hay una buena noticia. Primero siempre se da la mala noticia. Porque ¿qué buena noticia vas a dar si no hay una mala noticia? La buena noticia es el Evangelio, que vino el Hijo de Dios por nosotros. Hablan de Jesús los Evangelios. Hablan historiadores del siglo I como Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Apolonio. También el Talmud hablan de Jesús. Históricamente no hay dudas que existió. La duda surge en las personas si realmente Jesús era quien dijo ser. Porque son palabras mayores, ¿eh? Que venga una persona y diga, yo soy el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y tenéis un problema, que todos sois pecadores. Y necesitáis un Salvador, necesitáis un Cordero. Porque tú no puedes pagar la deuda que tienes con Dios. Solamente el Hijo puede pagar esa deuda. Porque era un Cordero limpio y sin mancha. Nosotros somos corderitos sucios. Y cada día nos vamos ensuciando. Por eso cada día debemos de ir a su presencia para que nos perdone. Pero sí que sabemos, porque también hay, igual que hay testigos que escribieron sobre él, incluso historiadores romanos que están escritos, hubieron testigos de gente que vio resucitar a Jesús. No solo uno, ni dos, ni tres, sino más de 500 personas vieron a Jesús durante 40 días en la tierra. Cualquier juicio llegarías a 500 personas como testigo y automáticamente el juez diría, pues ya está, con 500 esto es verdad. No hace falta más. Y encima todos los testigos que hay ahí concuerdan en su testimonio. Porque cuando hay dos testigos, incluso en el juicio de Jesús, iban varios testigos y entre ellos no se aclaraban ni entre ellos. Y habían pocos. Pues imagínate tú, 500. Y Juan el Bautista, versículo 34, su testimonio, que dice, y yo le vi. Aquí tenemos un testimonio que Juan el Bautista nos dice, Jesús, el Logos, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Segunda parte, ¿cómo conocemos al Cordero de Dios? ¿Cómo conocemos al Logos? Al Hijo de Dios, a Jesús. Versículo 31-33. Juan el Bautista aquí ya había bautizado a Jesús. Por eso os he narrado en el diario de Juan, que primero habló con este grupo, el segundo día esto, el tercero se animan dos discípulos más, luego otros. Aquí ya había sido bautizado Jesús y probablemente este hecho ocurre cuando él viene del desierto, porque Juan bautiza a Jesús y Jesús lleva 40 días. Juan el Bautista era primo de Jesús y puede ser que alguna vez se hayan visto. Pero hay una frase que me llama la atención, está en el versículo 31 y 33 y es cómo empieza. ¿Cómo empieza? Y yo no le conocía.
Hermanos, incluso el mayor de los profetas, incluso su primo, tuvo que ser Dios mismo quien le hablara, quien le abriera los ojos a Juan para conocer quién era el Mesías, quién era el Salvador. A lo mejor sí que no conocía a Jesús porque era su primo, de haber jugado con él, de haberle visto, pero no sabía que era el Mesías. Nos dice, y yo no conocía quién era el Cordero de Dios. ¿Cómo llegó Juan Bautista a conocer a Jesús como Mesías? Lucas 3:2. Antes del comienzo del ministerio de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículos 2 nos dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, mira lo que dice, vino palabra de Dios a Juan. Dios tuvo una conversación antes de empezar el ministerio con Juan el Bautista. El testimonio de Juan descansa exclusivamente sobre la orden y revelación de Dios. Juan nunca hubiera sabido quién era el Mesías si Dios no se lo hubiera dicho. Y en su comienzo, Dios habla con Juan. Le dice, Juan, tengo una misión para ti. Va a ser 6 meses y medio, pero mira, que sepas que tú vas a ser la voz. Que tú vas a ser el presentador. Vas a ser el maestro de ceremonias. Vas a tener el privilegio de presentar al mundo al Mesías. Yo imagino a Juan el Bautista que ya, pero Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sabré quién es el Mesías? ¿Y si me equivoco de persona? Porque es mucho la responsabilidad de presentar a una persona y decir, este es el Cordero de Dios. Tenías que estar muy seguro. Dios le dice, tranquilo. Primero prepararás su camino, predicarás que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, que se conviertan, y un día que tú estés ahí, se manifestará al pueblo de Israel. Y tú estarás ahí para presentarlo. Y ahí está, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, ¿y quién será? Y Dios le dice, mira, lo vas a bautizar y verás una señal y lo oirás desde el cielo. En Mateo 3, 16, 17 nos dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Juan tenía una señal que sabía que ese iba a ser el Salvador del mundo. El Espíritu Santo. En Juan, donde hemos leído, en el versículo 33, nos dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él. Una clara señal. Porque pocas veces se plantan palomas, por así decirlo, justo en un mismo sitio bautizándose, que aparezca una paloma y se pose sobre él. Y que además escuche audiblemente, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hablaremos del bautismo, porque nos dice aquí, es ese que bautiza con el Espíritu Santo. Pero eso lo dejaremos para cuando veamos Nicodemos. Y es que nosotros tampoco podemos conocer a Jesucristo hasta que Él se nos revele. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Si no nacemos del Espíritu, no podemos ver el reino de Dios. Ese es el testimonio que Cristo está en nosotros, su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida ante esta verdad? Ante esta verdad que Jesucristo realmente fue el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros como un cordero, no alzó su voz con aquellos que le estaban escupiendo, le abofetearon, le humillaron, le quitaron su ropa, le clavaron, le pusieron una corona de espinas. Hermano, lo dejó todo por nosotros, dejó su gloria. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a dejar cosas por Él? Porque mirad, estamos atados a un montón de cosas, muchas cosas que tenemos que pelear, pero Dios, Jesús, lo dejó todo por nosotros.
¿Qué estamos dejando nosotros para agradar a nuestro Dios? No hacemos las obras para la salvación, pero sí que es el resultado de que ya somos salvos, las obras. Incluso Él nos las prepara de antemano para que andemos por ellas. Por eso Juan el Bautista nos dice una y otra vez: acordaros que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros como un cordero para quitarnos nuestros pecados. El pecado, y ahí entra todos los pecados, aunque esté en singular, pero son todos los pecados que hay en nuestra vida. Por eso merece la pena vivir una vida para el Señor, porque siempre lo tenemos ahí. Aparte que nos ha perdonado, siempre lo tenemos ahí. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él es quien nos alienta, Él quien nos guía en nuestros días más oscuros. Él siempre está ahí. Y como ha empezado esta mañana leyendo: nada me faltará, y me guiará por sendas de justicia por amor de su santo nombre. Él me dará alimento y me pastoreará por verdes prados donde las corrientes de agua fluyen. Y los prados podemos estar tranquilos estando en su presencia. Por eso animaros a seguir con nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dio todo por nosotros. Que el Señor os bendiga.